Vamos a buscar la palabra Primera Crónicas, capítulo 4, versículo 9 al 10. Primera Crónicas, capítulo 4, versículo 9 al 10. Ya. Primera Crónicas, capítulo 4, versículo 9 al 10. Listo. Veamos juntos despacio, por favor. Y Jabes fue más ilustre que sus hermanos, al cual su madre llamó Jabes, diciendo, por cuanto lo di a luz en dolor. Invocó Jabes al Dios de Israel, diciendo, oh, si me dieras bendición y ensancharás mi territorio, y si tu mano estuviera conmigo y me librarás del mal, para que no me dañe. Y le otorgó Dios lo que dio. Primera Crónicas fue escrito para el pueblo que tuvo que reconstruir el templo después de regresar del cautiverio en Babilonia. Los capítulos 1 al 3 contienen genealogía y una breve historia desde el momento de la creación. Los capítulos 4 al 8 registran la genealogía de las 12 tribus. Fue escrito para convencer a Israel de que había sido castigado, de que era un pueblo de esperanza y promesa. Debido a los pecados de Israel, Dios los castigó, levantando a las naciones gentiles. A través del castigo, Israel puede pensar que Dios los ha abandonado, ¿verdad? ¿Cuál es el propósito de la disciplina? Es el juicio, ¿no, verdad? Es una corrección. Era una oportunidad para guiarlos por el camino correcto. Israel fue castigado por un corto tiempo, pero Dios no los abandonó. Eran la nación de la promesa hecha a través de la Abraham y David. Primera y segunda Crónicas fue la Biblia para la afirmación de las promesas legisladas, centrado en el sur de Judá. Del capítulo 1 salen los nombres de innumerables personas desde el principio de Adán. Para el lector puede sentirse como un libro de genealogía de historia formal, pero es un libro muy importante para los judíos. Comenzando con la genealogía de la tribu de Judá en el capítulo 4, la genealogía de las 12 tribus continúa hasta el capítulo 9. Sin embargo, en la genealogía de la tribu de Judá, en el capítulo 4, los versículos 9 y 10 describen a Jabes. Mientras continúa el contenido de la genealogía, aparece de repente el contenido de la oración de Jabes.
Estos dos versos son versos muy famosos para muchas personas en el mundo, ¿verdad? Tenemos los versículos 9 y 10 nuevamente. Voy a leer otra vez. Y Jabes fue más ilustre que sus hermanos, al cual su madre llamó Jabes, diciendo, por cuanto lo di a luz en dolor, e invocó Jabes al Dios de Israel, diciendo, o si me dieras bendición y ensancharás mi territorio, y si tu mano estuviera conmigo y me librarás del mal, para que no me dañe, y le otorgó Dios lo que pidió. Muchas interpretan y piensan esos versículos como Jabes le pidió a Dios una bendición y Dios le concedió la bendición. Y piensan que debo buscar bendiciones como Jabes. Estos dos versículos no deben pasarse por alto simplemente. Tenemos que mirar un poco más profundo, ¿verdad? En el versículo 9 se dice que Jabes fue nombrado por su madre. Jabes significa, yo te di a luz con mucho dolor. Significa dolor. Cuando su madre dio a luz, pasó por mucho dolor. Aún así, llamar su nombre dolor es demasiado triste para su vida, ¿verdad? Al nacer, sus padres no parecen haberle atribuido ningún valor o amor especial. Casi muero por tu culpa. Significa, fuiste el dolor más grande de mi vida, ¿verdad? Es una historia muy triste en la vida de una persona. Sin embargo, Jabes se convirtió en un hombre del honor ante Dios. Aunque Jabes causó dolor a su madre, se convirtió en un hombre del honor ante Dios. Dios escuchó y contestó su oración. Vivió una vida de sufrimiento y dando sufrimiento, pero al final se convirtió en un honorable ante Dios. Sin embargo, ni los nombres de los padres de Jabes, ni los hombres de sus hermanos aparecen en la Biblia. Su nombre, que significa dolor, está listado como más honorable que su hermano. ¿Qué le hizo honrable? Hay algo que observar en las palabras principales. Jabes aparece de repente después de la historia de uno engendró tal persona y luego esa persona engendró tal, ¿verdad? No aparecen los padres ni los hermanos. Por cierto, nombres como Jabes se encuentran como un nombre local. Vamos a poner cinta aquí y después busquemos la palabra Primera Crónicas, capítulo 2, versículo 55. Primera Crónicas, capítulo 2, versículo 55. Voy a leer. Las familias de los escribas que moraban en Jabes fueron los tirateos, los simeateos y los sucateos, los cuales son los ceneos que vinieron de Hamad, padre de la casa de Lecab.
El nombre de la legión que aparece aquí es el mismo que el nombre del hombre Jabes, ¿verdad? Se dice que las personas que vivían en el área llamada Jabes eran los ceneos. Hay muchas relaciones entre los nombres de las personas y los nombres locales en ese momento. En el versículo 55 se dice que los ceneos vivían en el área de Jabes. Un poquito vamos a pensar. El nombre de suegro de Moisés era Jetro, ¿verdad? Jueces, capítulo 1, versículo 16, dice que el suegro de Moisés era Ceneo. Él no era un israelí. Era sacerdote madianita y gentil. Cuando Israel salió de Egipto, se incorporaron a la tribu de Judá en el desierto. Los que conocían la voluntad de Dios y decidieron caminar con él fueron los ceneos. Aunque no comenzaron como una nación escogida, no desaprovecharon la oportunidad que Dios les dio. Eran las personas que abandonaron a sus antepasados y su sustento y les siguieron la guía de Dios en el desierto junto con Israel. Podrían haber regresado a su ciudad natal durante 40 años de sufrimiento, pero no dejaron a Dios hasta el final, ¿verdad? Aves, donde se asentaron y vivieron los ceneos. También está incluida en la tribu de Judá. Así que Jabes es muy probablemente un ceneo, no era israelí. Como resultado, no hay registro de sus padres o hermanos y no se consideran importantes, ¿verdad? Sin embargo, llegó a ser un hombre de honor ante Dios y su nombre está registrado vivo. Debido a que Jabes oró a Dios, se convirtió en un nombre de honor delante de Dios para siempre. Lut, en el libro de Lut, en la Biblia, era una mujer extranjera de la tierra de Moab, ¿verdad? Para Israel, los gentiles eran tratados como perros, pero Lut arriesgó su vida y decidió seguir a su suegra y servir a Dios. Como resultado, no solo fue incorporados a la nación de Israel, sino que también entraron en la genealogía de Jesús. Mirando esas cosas, podemos adivinar qué tipo de corazón tenía Jabes hacia Dios. Busquemos la palabra Primera Crónicas, capítulo 4, 9. Otra vez. Vamos a volver cinta. Voy a leer. Y Jabes fue más ilustre que sus hermanos, al cual su madre llamó Jabes, diciendo, por cuanto lo di a luz. Aquí dice, fue más ilustre que sus hermanos. Nació de los mismos padres que sus hermanos, pero fue llamado más honorable que sus hermanos. Todos los nacidos en el mundo son descendientes de Adán. Debido a un hombre, Adán, todos estamos igualmente destinados a ir al infierno bajo el pecado, ¿verdad? Todos nacimos bajo la misma maldición.
Sin embargo, a través de la muerte de Jesucristo, conocemos la verdad y nos volvemos honrosos ante Dios por medio de la fe. Teníamos algo digno de ser honrados. ¿Eran buenos nuestros corazones o las acciones? No, ¿verdad? Teníamos una vida llena de pecados, nada más. Simplemente apreciamos lo que Él había planeado para nosotros. Estamos agradecidos por el sacrificio que Jesucristo hizo por nosotros a través de la fe. Todos los pecados son perdonados, pero ¿cuáles son los pecados que no son perdonados? No creer que Jesús murió por nuestros pecados. Según Hebreos capítulo 10, versículo 29, el pecado de no creer es como pisotear a Jesús y tener por inmunda la sangre de Jesús. Creer y confiar completamente en lo que Él ha hecho por nosotros es la única forma de ser honrado. Busquemos palabra A, 1 Samuel capítulo 2. Primera de Samuel capítulo 2, versículo 30. Primera de Samuel capítulo 2, versículo 30. Listo. Solo los hermanas lean por favor. 1, 2, 3. Yo honraré a los que me honran y los que me desprecian serán tenidos en poco. Dios siempre honra a los que le honran. No solo eso, sino que también despreció a los que desprecian a Dios. Por eso éramos honrados y salvados. No por nuestras obras o nuestra justicia, ¿verdad? Es solo porque creemos planeamente y confiamos en la sangre derramada por nuestros pecados. Ese es el corazón y el comportamiento de honrarlo. ¿Por qué tanta gente va al infierno? Porque no creen completamente en lo que Él hizo por nuestros pecados, ¿verdad? Ese es un acto de desprecio por Dios. Dios conoce el corazón de todos. Dice con su boca que cree en la muerte de Él, pero en su corazón, si realmente no lo honra y no cree en Él, rápidamente olvidarás esta verdad. Dios conoce el corazón de todos. ¿Por qué hay personas que no reciben la salvación a pesar de que aparentan honrar a Dios de manera religiosa y formal?
Este pueblo de labios me honra, mas su corazón está lejos de mí. Esto es lo que dice San Mateo 15:8, ¿verdad? Porque Dios mira hasta el corazón. No pueden engañar a Dios. Podemos pensar para nosotros mismos que somos salvos y tenemos un corazón para leer por nosotros mismos. Pero Dios mira nuestros corazones. Por eso, siempre debemos revisar nuestra salvación. Todos los que están sentados aquí deberían comprobar su fe comparándola con la palabra de Dios. Es lo más importante en nuestra vida. No debemos enfrentar esa situación que Dios dice que no nos conoce, como de San Mateo 7, engañando a nosotros mismos. Con base en esas palabras, podemos adivinar qué tipo de corazón tenía Jabes hacia Dios. Jabes sabía muy bien quién era Dios y cuál era su poder. Conociendo la posición de él mismo y dándose cuenta del poder de Dios, oró. Busquemos la palabra, Primera Crónicas 4:10. Primera Crónicas 4:10. Voy a leer. E invocó a Jabes al Dios de Israel, diciendo: oh, si me dieras bendición y ensancharás mi territorio, y si tu mano estuviera conmigo y me libraras del mal, para que no me dañen. Y le otorgó Dios lo que pidió. Oh, si me dieras bendición y ensancharas mi territorio. Jabes oró a Dios. Oró por la bendición de Dios. ¿Qué tipo de bendición buscaba Jabes? En este mundo, las bendiciones se pueden dividir en dos categorías principales. Hay bendiciones que las personas del mundo quieren y hay bendiciones que Dios quiere. Quiero que yo viva una vida larga y saludable. Espero que mi enfermedad mejore. Me gustaría poder ganar mucho dinero y tener una casa y un carro. Quiero disfrutar de un puesto alto en un buen trabajo. No solo eso, ¿verdad? Sino que las personas que lo ven también lo dicen. Está bendecido al ver que está con buena salud. Está bendecido al ver que está en un buen trabajo y ganando mucho dinero. Está bendecido al ver que está libre de preocupaciones carnales. Muchas personas religiosas meditan en la oración de Jabes y tienen pensamientos extraños. Cuando le pides a Dios, como Jabes pidió a la tierra, tiene que orar a Dios de una manera un poco más específica. Hay algunos que piensan solo en las bendiciones carnales que Dios nos da. Por supuesto, esas cosas también están incluidas en la bendición, ¿verdad? Estas son las cosas que necesitamos para Cristo y el Evangelio en nuestras vidas. Pero la bendición que buscaba Jabes no es una bendición carnal.
Jabes sabía lo que era realmente importante. No era una oración sobre lo que disfrutará mientras viva en este mundo, debido a que conocía correctamente la voluntad de Dios. Se dio cuenta claramente de lo que tenía que buscar. ¿Qué bendiciones quiere Dios darnos? Busquemos la palabra Efesios capítulo 1, versículo 3. Efesios capítulo 1, versículo 3. Efesios está después de Gálatas, ¿verdad? Efesios capítulo 1, versículo 3, voy a leer. Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo. Está escrito aquí como una bendición espiritual. Lo que Dios quiere dar no es una bendición que desaparece. ¿Cuál es la verdadera bendición que Dios quiera darnos? Veamos los versículos 4 al 7. Mismo capítulo, versículo 4 al 7. Según nos escogió en él antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin mancha delante de él. En amor, habiéndonos predestinado para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo, según el puro afecto de su voluntad, para alabanza de la gloria de su gracia, con la cual nos hizo aceptos en el amado, en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados según las riquezas de su gracia. Según sea palabra, la bendición espiritual es llegar a ser hijo de Dios por medio de Jesucristo. Es la mayor bendición a buscar mientras se vive en el mundo. Si su salvación no es algo seguro basado en la palabra de Dios, entonces debe buscar eso primero. No hay nada más importante que la salvación en ese mundo, ¿verdad? No hay nada más urgente que recibir la salvación en ese mundo. Por eso, la salvación es la mayor bendición. ¿Es correcto? Señor, ayúdame a tener la seguridad de la salvación en mi corazón. Esa oración es la oración de Jabes, ¿verdad? Ensancharás mi territorio. Cuando somos salvos, cuando éramos salvos, nuestro territorio se extiende hasta el reino de los cielos. Es el comienzo. Es el comienzo de ganar cosas eternas a través de esa salvación. Además, es normal que una persona salva se preocupe por la salvación de su familia, ¿verdad? Esa es la segunda bendición a buscar. Dicen que la familia y los amigos son importantes en nuestras vidas. Sí. Si una persona lo dice, pero no predica, ¿se puede decir que es una persona salva o no? Cuando somos salvos, creemos que nuestros pecados son perdonados solo a través de la sangre de Jesucristo.
No solo eso, sino que también creemos en la existencia de Dios y la existencia del infierno. ¿Cómo podemos estar cómodos sabiendo que mi padre y mi madre no están salvos y creyendo firmemente que el infierno existe? ¿Por qué no se preocupan por la salvación de los hijos? ¿Por qué nos damos por vencidos tan fácilmente por las circunstancias cuando predicamos? Pensemos en un ejemplo. Imaginemos que sus padres o sus hijos tuvieron un accidente grave o una enfermedad grave y tuvieron que ir a un hospital grande en San José, pero no tiene carro y no hay buses porque es de noche. Incluso si lo llamó a una ambulancia, pero no viene. Es demasiado caro tomar un taxi. Así que espera hasta la mañana siguiente, ¿o no? ¿Qué harías si ese fuera el caso? Si esa persona accidentada no fuera su familia, esperaría sin estar despreocupado, ¿verdad? Desesperado. Pero si mi familia se está muriendo, imagina que su hijo se está muriendo. Se utilizarán todos los medios y métodos, ¿verdad? Es lo mismo. Uno no piensa predicar a sus padres e hijos en absoluto. Algunos dicen, mis padres aún no están en condiciones de escuchar la palabra. Mi hijo está ocupado con el trabajo, así que no puede. Mi hijo no tiene tiempo para escuchar la palabra. Incluso si es una situación en la que no puedes escucharlo, si es una persona salva, definitivamente predicará. Es que mis padres tienen una iglesia a la que van. No debemos buscar la salvación de otras personas, ¿verdad? Pero como en Isaías capítulo 8, 20 dice, si el testimonio de la salvación no está basado en la palabra de Dios, no es una salvación, ¿verdad? Pero ¿cómo no predicarlo? Debe comprobar su propia salvación si no tiene corazón para predicar, ¿verdad? Si no está orando por evangelismo en absoluto, debe probarse a sí mismo para ver si realmente cree de la manera correcta. Las bendiciones que Dios quiere dar al hombre no son bendiciones carnales. Cuando Jesús vino a esta tierra, los israelitas vieron sus milagros y los siguieron. Sin embargo, cuando se trata del aspecto espiritual de la salvación, la mayoría de la gente se ha ido. Hay una diferencia entre las bendiciones que la gente piensa y las bendiciones que Dios planeó. En San Mateo capítulo 5 se registran 8 bendiciones. Busquemos la palabra San Mateo capítulo 5, versículo 3 al 4. San Mateo 5, versículo 3 al 4.
Listo. Veamos juntos con voz alta. Bienaventurados los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Bienaventurados los que lloran, porque ellos recibirán consolación. Bienaventurados los pobres en espíritu. Bienaventurados los que lloran. Cuando lo mira con los ojos del mundo, no puede entenderlo en absoluta verdad. Es desgracia cuando las personas del mundo lo ven. Es porque solo vemos el proceso de pobreza y lamentación. Sin embargo, si lo miramos desde la perspectiva de que la salvación del alma es la bendición más grande, tiene mucho sentido. Es porque cuando es pobre de corazón, buscas a Dios y tiene la oportunidad de la salvación. Por eso nos hablan de la primera bendición, que el cielo es nosotros, es nuestro. Aquellos que tienen un corazón afligido, que se dan cuenta de que no hay consuelo en este mundo, buscan el verdadero consuelo. Cuando reciben la salvación, se encuentra todo el consuelo en la vida. La salvación es la mayor bendición. La salvación es el consuelo de los innumerables penalidades y sufrimientos de nuestra vida. Veamos el versículo 9. Bienaventurados los pacificadores, porque ellos serán llamados hijos de Dios. Antes de ser salvos, éramos enemigos de Dios. Gracias al Evangelio, nos convertimos en unidad con Dios, ¿verdad? Entonces, ¿qué significa el pacificador aquí? Es el que evangeliza, el que predica el Evangelio. La persona que comprende el Evangelio y predica el Evangelio es un verdadero creyente, ¿verdad? Esa persona es el verdadero hijo de Dios. Veamos el versículo 10. Bienaventurados los que padecen persecución por causa de la justicia, porque de ellos es el reino de los cielos. Ser perseguido por causa de la justicia es ser perseguido por causa del Evangelio. Puede ser ridiculizado mientras predica el Evangelio. Puede ser perseguido por el Evangelio. Perseguirnos a nosotros es lo mismo que perseguir a Jesús. El sufrimiento y la persecución por causa del Evangelio es como acumular recompensas eternas en el cielo. Somos los dueños del cielo y las recompensas que recibiremos en el cielo, ¿verdad? Miremos los versículos 11 al 12. Bienaventurados sois cuando por mi causa os vituperen y os persigan y digan todo clase de mal contra vosotros, mintiendo. Gozaos y alegraos, porque vuestro galardón es grande en los cielos, porque así persiguieron
a los profetas que fueron antes de vosotros. Esta palabra es una promesa dada a nosotros. En 2 de Timoteo capítulo 3, versículo 12, dice que todos los que quieren vivir piadosamente en Cristo Jesús padecerán persecución. Los que quieren vivir como hijos de Dios no persiguen los placeres del mundo. Puede haber burla y persecución debido a eso. Beber alcohol, fumar, dedicarse a pasatiempos personales, ir a fiestas, tener fornicación. Esas cosas la gente no las considera pecado. ¿Qué dice la Biblia? Se dice que amar algo más que a Dios es pecado. Es como cometer fornicación contra Dios. La codicia es también idolatría. Pero en este mundo, el estándar de Dios ha desaparecido. El pecado que la gente disfruta se ha convertido en una cultura. Es burlarse de aquellos que tratan de vivir de acuerdo a la palabra de Dios porque la dan por sentada. Es como si la gente que vive de la palabra de Dios estuviera equivocada. Tienen que pensar si estoy poniendo los estándares de Dios primero o no. Busquemos Hechos capítulo 4. Hechos está después de San Juan, ¿verdad? Hechos capítulo 4, versículo 19 al 20. Hechos capítulo 4, versículo 19, versículo 20. Voy a leer. Mas Pedro y Juan respondieron diciéndoles, buscad si es justo delante de Dios obedecer a vosotros antes que a Dios, porque no podemos dejar de decir lo que hemos visto y oído. Pedro y Juan fueron sorprendidos predicando el evangelio. Los fariseos y los escribas se le unieron para juzgar a Pedro y Juan. Por decisiones de ellos, Pedro y Juan pueden ir a la cárcel o morir. Pero cuando los fariseos y los escribas los examinaron, no encontraron nada irreprensible. Así que les ordené que no predicaran ni hablaran en el nombre de Jesús. Los versículos 19 y 20 son los testimonios de Pedro y Juan. En corazones de ellos solo había el estándar de Dios. ¿Cómo estamos? Necesito mirarme a mí mismo para ver si me importan más las expresiones y palabras de las personas. Necesito mirar hacia atrás para ver si la razón por la que no predico
es por los estados de ánimo y los sentimientos de las personas. Puede que no haya oportunidad de evangelizar. Necesitamos sabiduría cuando predicamos, pero hay momentos en que necesitamos hacer la guerra. En ese momento, también debemos orar como Jabes. Oh, si me dieras bendición y ensancharás mi territorio. Esta registrado en Primera Crónicas, pero Jabes era un hombre del periodo de los jueces. Dios le dio la tierra de Canaán a Israel. La tierra de Canaán no era una tierra que pudiera distribuirse sin ningún esfuerzo. Era necesario hacer la guerra y era algo que se podía obtener a través de la guerra. Era la tierra a la que Dios prometió dar la victoria en tiempos de guerra. Para adquirir tierras, la guerra era inevitable. Además, Dios dijo que destruyeran las 7 tribus cuando conquista Canaán. ¿Por qué Dios ordenó que las 7 tribus fueran destruidas? Fue porque Israel podía pecar ante Dios por causa de aquellos que no lo destruyeron, ¿verdad? Es porque es posible que no recibas la guía de Dios debido a eso. La razón para destruir a las 7 tribus fue por Israel. Pero Israel desobedeció el mandato de Dios de destruirlos. A veces por la amistad, a veces por el cansancio físico, se adaptaba al medio. Se ha convertido en un grupo mixto al no ser destruido. Como pueblo escogido de Dios, no se los podía encontrar en ninguna parte. Entonces, el libro de los jueces registra el proceso repetido de ser disciplinado y salvo por pecar ante Dios. Busquemos la palabra Jueces capítulo 1. Jueces capítulo 1. Jueces está después de Josué, ¿verdad? Jueces capítulo 1, versículo 19. Listo. Los hermanos, solamente los hermanos. Vean, por favor, 1, 2, 3. Después de la muerte de Josué, Dios ordenó que se le anudara la guerra en Judá. La tribu de Judá expulsó a los habitantes de Canaán, pero no pudieron expulsarlos a todos. ¿Por qué?
fue por los carros errados. Tuvieron miedo de ver los carros errados. Vieron el entorno visible y no pudieron ver al Dios invisible que estaba con ellos. Qué lástima, ¿verdad? Una victoria parcial es una derrota. Judá luchó, pero fue derrotado a causa de ver entorno. Veamos los versículos 27 al 36. Jueces 26, capítulo 1, versículo 26 al 27 al 36. Voy a leer. Tampoco Manasés arrojó a los de Besián, ni a los de sus aldeas, ni a los de Tanat y sus aldeas, ni a los de Dor y sus aldeas, ni a los habitantes de Ibleam y sus aldeas, ni a los que habitan en Megiddo y en sus aldeas. Y el cananeo persistía en habitar en aquella tierra. Pero cuando Israel se sintió fuerte, hizo al cananeo tributario, ¿no? Mas no lo arrojó. Tampoco Efraín arrojó al cananeo que habitaba en Eser, sino que habitó el cananeo en medio de ellos en Geser. Tampoco Zabulón arrojó a los que habitaban en Kitrón, ni a los que habitaban en Naalal, sino que el cananeo habitó en medio de él y el que tributario. Tampoco Aser arrojó a los que habitaban en Aco, ni a los que habitaban en Sidón, en Alap, en Aquib, Akasib, en Elba, en Afec y en Leob. Y moró Aser entre los cananeos que habitaban en la tierra, pues no los arrojó. Tampoco Neftalí arrojó a los que habitaban en Pesemes, ni a los que habitaban en Bet-Anat, sino que moró entre los cananeos que habitaban en la tierra, mas le fueron tributarios los moradores de Besemes y los moradores de Bedanat. Los moreos acosaron a los hijos de Dan hasta el monte y no los dejaron descender a los llanos. Y el moreos persistió en habitar en el monte de Eres, en Alón y el Sarbín. Pero cuando la casa de José cobró fuerzas, lo hizo tributario. Y el límite del Amorré fue desde la subida de Acrabim, desde Será hacia arriba. A mí, muy complicado los nombres de otras personas o zonas, ¿verdad? Entiende, por favor.
Judá luchó, pero fue derrotado a causa del verdor. ¿Qué se le pide? Versículo 27 al 36. ¿Qué se le pide? Tampoco arrojó, que no podían echarlos a todos, ¿verdad? Debido a la existencia de las 7 tribus de Canaán, a veces no fue posible destruirlas a todo por la bondad humana. La razón de la desobediencia es el resultado de no enfocarse solo en la palabra de Dios. Fue una decisión tomada mirando el entorno y basada en el propio pensamiento y el conocimiento. En sus mentes, la palabra de Dios era solo un estándar correcto de ellos libros. La tierra de Canaán es la sombra de nuestra vida cristiana. Después de ser salvos, todavía tenemos que luchar contra la naturaleza pecaminosa restante, ¿verdad? Debemos hacer una guerra para deshacernos de los pecados habituales que teníamos antes de ser salvos. Tenemos que hacer la guerra contra mis pasatiempos y hábitos que me gustaban más que a Dios antes de ser salvo. A veces en nuestros corazones surge, debería desecharlo, incluso esas cosas. Hay veces que nos surge bondad humana, ¿verdad? Además, cuando tratamos de abandonar muchos pecados, somos ridiculizados y perseguidos por nuestra familia y amigos. ¿Cómo nos puede guiar Dios si tenemos miedo de gente y por eso no podemos dejar lo que debemos dejar? Si no deja lo que hay que dejar, ¿cómo puede Dios salvar a otras personas a través de nosotros? El diablo pone preocupación en nuestras mentes y corazones. Hay momentos en los que empiezas con un pensamiento muy pequeño y le da un gran miedo. ¿A qué debemos temer? ¿A una persona o a Dios? Cuando tenemos un corazón que sabemos temer a Dios, podemos ganar la guerra de la fe, ¿verdad? Esto es lo que oró Jabes durante la conquista de Canaán. Orar por el territorio significa va a hacer la guerra. Era una oración que contenía la voluntad de obedecer y seguir la palabra de Dios. Dios todavía tiene que expulsar a los cananeos. Quiero obedecer tu palabra. Quiero ir a la guerra. Así que permítame y ayúdame. Señor, tus palabras aún están en mi corazón. Quiero cumplir la palabra de aniquilación. Quiero complacerte a través de esta guerra. Por favor, ayúdame. Por favor, no nos le tire de la guerra. Esta fue la oración de Jabes. Esta oración era una oración para respetar y obedecer la palabra de Dios.
nosotros también debemos orar así. Señor, ensancha mi territorio. Hazme luchar contra los pecados que debo abandonar ante tus ojos. Hazme dejar las aflicciones que va por delante de tus planes. Dame más tiempo para leer palabra, para poder estar más contigo. Dame suficiente fe en mi corazón para orar por todos los santos. Por favor, amplíe el alcance de mi oración para que pueda orar por todos los pastores y misioneros que están trabajando arduamente por el evangelio. Amplíe mi territorio de vida para que pueda evangelizar a muchas personas conectados conmigo. Ensancha mi territorio de corazón para que esté en paz con todos los santos. Dame valor para evangelizar a mi familia y amigos y mis conocidos. Amplía mis horizontes para servirte en la iglesia. Hacer posible que asistamos no solo en domingo, sino también el miércoles. Ayúdame a conocerte más, no solo los domingos, sino también a través de las reuniones del sector, las reuniones varones y las reuniones de mujeres. Deme fuerza para superar los atascos y los problemas de costos al asistir a cada reunión. Dame la voluntad de luchar para que cada palabra tuya se haga realidad en mi vida. A veces debemos orar así ante Dios. En ese momento, Dios responderá a nuestras oraciones como el estro de Jabes. No solo esto, sino que la iglesia de San José es la iglesia central en Costa Rica, ¿verdad? Es la primera iglesia de Costa Rica en nuestra asamblea. Los hermanos de otras iglesias están observando para aprender de los hermanos de la iglesia de San José a vivir su fe. Ustedes están en una posición importante. Ustedes están en condiciones de influir en muchos hermanos de Costa Rica. Pueden o no ser una buena influencia para los hermanos de Costa Rica. Esa vida cristiana también será escrita para siempre delante de Dios. Una de las frases más comunes que he escuchado aquí es, si Dios lo permite. Siempre yo dije a los hermanos o las personas, ¿verdad? Hasta mañana ellos me dijeron, sí, Dios lo permite. Así como Él les concedió a Israel la tierra de Canaán. Dios nos permitió vivir una vida de fe. También permitió la guerra en ella. Todo lo que queda es nuestra voluntad. Si no estamos dispuestos a batallar, no disfrutamos de ninguna de las bendiciones que se nos han dado.
Estamos batallando una pelea que ya has ganado. Pero si no tenemos el corazón para batallar debido a la pereza de mi carne y mi amor por el mundo, ¿cómo podrá obrar Dios a través de nosotros? Dios quiere cambiar Costa Rica a través de nosotros. Han pasado 3 años desde que estoy aquí, ¿verdad? Encontré a muchas personas y a muchos pastores, pero nunca no conocieron a nadie que entendiera el evangelio. Desafortunadamente, nunca he conocido a nadie que entendiera el evangelio correctamente. Eso, somos la esperanza de Costa Rica. Somos la esperanza de Dios. Somos evangelio, ¿verdad? Dios quiere usarnos. Pero si no estás dispuesto a batallar, si no tienen corazón para sacrificar, Dios ya no nos usará. Volvamos al versículo principal. Primera Crónicas, capítulo 4, versículo 9-10. Veamos juntos. Y Jabes fue más ilustre que sus hermanos, al cual su madre llamó Jabes, diciendo, por cuanto lo di a luz en dolor. E invocó Jabes al Dios de Israel, diciendo, oh, si me dieras bendición y ensancharás mi territorio, y si tu mano estuviera conmigo y me libras de mal, para que no me dañen. Y le otorgó Dios lo que pidió. El nombre de Jabes era dolor, y su vida puede ser bien recibida por muchos. Sin embargo, se dio cuenta correctamente de la voluntad de Dios y estuvo dispuesto a ir a la guerra para cumplir antes de ser salvos. Nuestras vidas eran sufrimientos. Fue una vida llena de trabajo duro y tristeza. Buscábamos satisfacción mundana, pero no pudimos encontrar. Buscábamos el verdadero consuelo, pero no pudimos encontrarlo. Mientras tanto, Él nos encontró y fuimos salvos. Ahora tenemos nuestro deseo. Es agradar a Dios que me salvó. Creemos que Jesús y Dios son nuestro Salvador. Así es. Pero Jesús y Dios son nuestro Señor, ¿verdad? Busquemos la palabra Hechos 2:36. Hechos 2, versículo 36. Listo. Veamos juntos con voz alta. Sepa, pues, ciertísimamente toda la casa de Israel, que a este Jesús, a quien vosotros crucificasteis,
Dios le ha hecho Señor y Cristo. Señor y Cristo. Eso es orden. ¿Qué pasaría si solo hubiera fe en el Salvador en la vida de fe? Cuando encontramos dificultades, solo oramos por la liberación. Solo oramos por una solución a esa dificultad. Pero, como dice la palabra, Dios y Jesús son nuestros Señor. Señor significa dueño, ¿verdad? Este es el orden de la vida cristiana. Dios nos compró con la sangre de Jesús. Él es nuestro dueño. Si recordamos eso, nuestras oraciones serán diferentes. Dios, ensanche mi territorio de vida para que pueda vivir una vida que te agrade por completo. Señor, ayúdame a superar las circunstancias que me has dado. Quiero que tengas fe en todas las circunstancias. Deme mayor fe y sabiduría. Incluso si es un camino difícil y arduo, quiero que vaya por el camino que tú quieres. Oremos por cuál decisión agrada a Dios. Y comencemos esa guerra. Dios contestará nuestras oraciones y el trabajo duro que estamos haciendo, confiando. Vamos a orar para finalizar.